Bueno, buenos días nuevamente para todos los estudiantes y padres de familia del grado décimo. Vamos a retomar el tema de ciencias naturales física en estos minutos. Vamos a tratar los temas del Sistema Internacional de Unidades, pero también vamos a tratar el tema de los prefijos del Sistema Internacional que son utilizados para poder referenciar cantidades o más grandes o menores de las magnitudes fundamentales. Yo voy a compartirles pantalla para empezar a presentar la clase. Listo. Deme un pequeño segundo, por favor. Listo. Entonces, habíamos visto en la clase anterior a ver, listo. Que para convertir, vamos a ver lo que me están pidiendo aquí acceso. Bueno, habíamos visto que para convertir unidades que no son parte del sistema internacional a unidades del sistema internacional se pueden utilizar dos métodos. Un método era la regla de tres y otro método eran los factores de conversión. También habíamos visto que en cuanto al tiempo, a pesar de que en el sistema internacional se mide en segundos, en muchas ocasiones vemos las medidas del tiempo en unidades que no son segundos, como por ejemplo, vemos que el tiempo también se mide en horas y sabemos que una hora son 60 minutos. También hemos visto que un minuto es igual a 60 segundos y por lo tanto una hora equivale a 3.600 segundos. Hicimos un ejemplo de convertir 3 horas a segundos. Está el método de la regla de 3, donde decimos que una hora equivale a 3.600 segundos. Y nos preguntamos entonces 3 horas, ¿cuántos segundos equivalen? Hacemos una X o una cruz, a veces la llaman, y multiplicamos los valores conocidos, multiplicamos los valores que son conectados, que están conectados y que son conocidos, y dividimos el resultado entre el valor conocido que conecta la X. En este caso sería que la X, que me representa el tiempo en segundos, es igual a 3 horas por 3.600 segundos dividido en una hora. En ese caso, horas con horas se cancelan y el resultado me va a dar en segundos. Y lo único que hago es operar los coeficientes, es decir, al 3 lo multiplico por el 3.600 y el resultado lo divido entre 1. Entonces 3 por 3.600 es igual a 10.800 segundos. Como conclusión, se dice que 3 horas es equivalente a 10.800 segundos. Eso lo hicimos la clase pasada. También utilizamos el método del factor de conversión, que también es muy importante porque más adelante este es el método que más se utiliza cuando estemos hablando de velocidades, de tiempos por allá o también de aceleraciones también. Pero bueno, ¿cómo es el método de factor de conversión? Pues sabemos que una hora es equivalente a 3.600 segundos. En ese orden de ideas podemos sacar dos factores de conversión. Uno que sea 3.600 segundos dividido en una hora, o al contrario, una hora dividido en 3.600 segundos. Entonces, lo que hacemos es coger la unidad que nos entregan, que son las 3 horas, y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión. La gracia es que esta hora que está acá se cancele, por lo tanto, escogemos este factor de conversión que tiene horas en la parte inferior. Entonces, lo colocamos acá multiplicado por ese factor de conversión. Estas horas de acá con estas horas se cancelan, porque una está en el numerador y otra está en el denominador. Entonces, yo al cancelarlas, el resultado me va a dar en segundos. Y lo único que hago es operar los coeficientes nuevamente. 3 lo multiplico por 3.600 y el resultado lo divido en 1. Eso también me da 10.800 segundos. Lo que nos permite concluir que 3 horas es equivalente a 10.800 segundos. Y también en la clase anterior mirábamos qué pasaba si cogíamos el otro factor de conversión, porque ese también es un factor de conversión que sale de esta igualdad. Entonces, yo les hice el ejemplo de por qué no funcionaba y lo voy a volver a hacer. Tengo 3 horas. Voy a escoger este factor de conversión y lo coloco acá, lo multiplico por una hora sobre 3.600 segundos. Observemos que horas se encuentra en la parte de arriba y segundos en la parte de abajo. Es decir, que yo no voy a poder cancelar las horas, las unidades de hora, que era lo que yo quería. Y por lo tanto, este factor de conversión no es el que se va a implementar. Pero bueno, todo eso fue de la clase pasada y lo que vamos a ver en la clase o en estos minutos son los prefijos del sistema internacional. Los prefijos, como su nombre lo indica, la palabra prefijo es una palabra que va antes, el pre significa antes y que modifica o altera el significado de la palabra o de la unidad principal. Estos prefijos son utilizados
a lo largo y ancho de las ciencias, y con algunos tendremos algunas ideas, con otros por primera vez lo vamos a ver. Lo que tenemos que observar aquí es que nos encontramos con los prefijos que aumentan la unidad fundamental, son los que se encuentran en la parte superior de la tabla, y son los siguientes. Empezamos con el deca, pero antes del deca se encuentra en esta parte inferior la unidad fundamental, es decir, sin prefijo. Vamos a suponer que estamos hablando de gramos. Entonces, gramos, bueno, no, gramos no, hablemos de metros, que es la unidad fundamental en el sistema internacional. Cuando hablamos hacia arriba, hablamos de del primer prefijo, que es el deca. Entonces sería decámetro. Entonces la palabra deca va antes de la unidad. Cuando hablamos de decámetro, en el caso que estuviéramos midiendo la longitud, nos referimos a 10 a la 1 y 10 a la 1 es 10. Es decir, que un decámetro equivale a 10 metros. Un decámetro equivale a 10 metros. Entonces, seguimos subiendo en la tabla. Arriba del deca nos encontramos con el hecto. Entonces, si hablamos de metros, si estuviéramos midiendo longitud, el hectómetro es 10 a la 2, su símbolo es la H, y representa 100. ¿Qué significa esto? 10 a la 2 es 10 por 10, 100. Eso significa que un hectómetro equivale a 100 metros. Si estuviéramos hablando de longitud, un hectómetro equivale a 100 metros. Hacia arriba del hectómetro nos encontramos el kilo. Del hecto se encuentra el kilo, que está relacionado con la letra K minúscula, y es 10 a la 3. 10 a la 3 es 10 por 10 por 10, que es 1000. Quiere decir, si estuviéramos midiendo longitudes, un kilómetro equivale a 1000 metros. Hacia arriba ya nos encontramos con unidades mayores, que es el mega. El mega, cuyo símbolo es la M mayúscula. Miren que la mayúscula es fundamental, ya que si hablamos de M minúscula nos estaríamos refiriendo a metros. Entonces, el mega es 10 a la 6, y 10 a la 6 es 10 por 10 por 10 por 10 por 10 y por 10. Eso es 1.000.000. Cuando hablamos, por ejemplo, de un megámetro, hablamos de 1.000.000 de metros. Entonces, ¿para qué nos sirven estos prefijos a nosotros en el sistema internacional cuando estamos dando unidades? Para poder simplificar la manera de expresar las cantidades, especialmente cuando son cantidades o muy grandes o muy pequeñas. Hemos empezado en la tabla con los prefijos que denotan cantidades mayores a la unidad fundamental. Y vamos por el mega, que es 10 a la 6. Si estuviéramos midiendo metros, sería megámetro. Si estuviéramos midiendo segundos, sería megasegundos. Si estuviéramos midiendo bits, que es la unidad de los datos, sería megabytes o megabits, perdón. El asunto es que mega, el prefijo mega, modifica la unidad fundamental. Si estamos hablando de longitud, un megámetro equivale a 10 a la 6 metros o equivale a 1.000.000 de metros. Más es arriba, algunos hemos estado acostumbrados a estas unidades, bueno, a las anteriores, estamos acostumbrados a escuchar estos megas cuando estamos contratando un servicio de internet, de datos en nuestro celular, en nuestro computador, y nos dicen, no, la velocidad de su internet es 30 megas. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que esas megas están relacionadas con los prefijos del sistema internacional. Cuando ustedes le están diciendo que le están vendiendo una mega, usted tiene un internet de velocidad de 30 megas, lo que realmente le está diciendo que su internet tiene una velocidad de 30 millones de datos por segundo. Pero lo veremos con un poquito de más detenimiento a continuación. Cuando hablamos de los gigas, no sé si algunos han estado acostumbrados cuando van a comprar un computador y dicen, bueno, ¿y de cuánto es el disco duro? No, este disco duro es de 500 gigas o de 5 gigas. Bueno, estas gigas están relacionadas con el 10 a la 9 y el símbolo es la G mayúscula. Entonces, cuando hablamos de giga, por ejemplo, gigámetros, hablaríamos de 10 a la 9 metros o de 1000 metros. Un gigámetro sería 1000 metros. Y estamos empezando a hablar de cantidades mayores cada vez más. Cuando hablamos de los teras, algunos también estarán acostumbrados a estos porque los últimos computadores que salen en la actualidad, el disco duro ya es de 1 tera. De hecho, el computador que yo tengo es de 1 tera. ¿Qué significa esto? Que tiene un espacio de 10 a la 12. En este caso, los computadores, los discos duros, se miden en terabytes. ¿Qué significa? Que el disco duro es capaz de almacenar 10 a la 12 bytes. Es decir, que es
capaz de almacenar 1 billón de bytes en su dispositivo. Esos son muchos datos. Entonces, esas son palabras o prefijos que en algunas veces hemos escuchado y algunas veces cuando las hemos escuchado no nos damos cuenta que hacen parte del sistema internacional y lo que nos están dando es una medida de qué tan grande o qué tan pequeño es la unidad o la medida que se está tomando más bien. Entonces, el tera, el símbolo es la T mayúscula y es 10 a la 12 y equivale a 1 billón de lo que estemos hablando. Si estamos hablando de longitud, hablamos de un terámetro. Un terámetro es 10 a la 12 metros o 1 billón de metros. Arriba del tera nos encontramos con el peta, cuyo símbolo es la P mayúscula y 10 a la 15. Ten en cuenta que ya son cantidades mayores y cuando hablamos de longitud, ahí sería un petámetro. Un petámetro equivale a 10 a la 15 metros o ahí sería una cantidad de 1000 billones de metros. Estas distancias son utilizadas generalmente, aunque no solamente esas, sino las que siguen hacia arriba, son utilizadas para medir para mediciones en el espacio, cuyas distancias son extremadamente mayores a las que estamos acostumbrados a manejar nosotros en nuestra vida cotidiana. Pero lo importante acá es que el peta representa 10 a la 15, o sea, un 1 y 15 ceros, y le sigue el hexa, que el símbolo es la E mayúscula y equivale a 10 a la 18. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de un hexámetro, estamos hablando de que un hexámetro es 10 a la 18 metros, es decir, un 1 y 18 ceros. Y seguimos con el Z. Si estamos hablando de longitud, sería un zetámetro. El símbolo es la Z mayúscula y un zetámetro es 10 a la 21 metros, una cantidad extremadamente grande, o no estamos muy familiarizados con esa distancia. Y finalmente nos encontramos con el iota, cuyo símbolo es la Y mayúscula y es 10 a la 24, es decir, un iotámetro es 10 a la 24 metros, que sería la distancia, creería yo, que de un planeta a otro, aunque no estoy muy seguro. Bueno, esos son los prefijos que indican cantidades mayores de la unidad fundamental que estemos trabajando, pero también nos encontramos con los prefijos que indican cantidades más pequeñas, porque en las ciencias también se miden distancias pequeñas. De hecho, la ciencia, la tecnología, gran parte de la tecnología se está desarrollando a magnitudes muy, pero muy pequeñas. Hace un tiempo era muy famoso escuchar de la electrónica o de la microelectrónica, y hoy en día estamos hablando de la nanoelectrónica, que son distancias todavía mucho, mucho más pequeñas. Pero bueno, ¿cuáles son esos prefijos que nos ayudan a medir cantidades mucho más pequeñas de la fundamental? Son los que se encuentran en esta tabla de la mitad hacia abajo. Vamos a hacer ejemplo con la longitud, que es el metro, pero pudiéramos hacerlo con el segundo, con los que es tiempo, con los bits, que son datos, con los gramos, que es para medir la masa, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos encontramos en esta parte de abajo, estamos midiendo cantidades mucho más pequeñas que la fundamental. Empezamos con el deci. El deci es un prefijo que denota 0,1 o 10 a la menos 1. Si hablamos de longitud, sería un decímetro, que estamos más o menos acostumbrados a escuchar al menos de alguna manera esta palabra, y un decímetro es 0,1 metros. Después, una cantidad más pequeña es el centímetro. El centímetro, el símbolo es la C minúscula, y si hablamos de longitud sería el centímetro. Si fuera gramo sería el centigramo, y así sucesivamente. Entonces, el centi, en el caso de longitud, sería centímetro, y un centímetro equivale a 0,01 metros. Una cantidad más pequeña que a veces hemos escuchado está relacionada con el prefijo mili. El símbolo del prefijo mili es la M minúscula. Si hablamos de milímetro, es una M minúscula y otra M minúscula. Y está relacionado con la potencia de 10 a la menos 3. Es decir, que un milímetro es 10 a la menos 3 metros o 0,001 metros. Otro prefijo que nos ayuda a medir cantidades o longitudes o magnitudes muy pequeñas es el micro. El micro. No sé si de pronto ustedes habrán escuchado de que a veces hay personas que tienen accidentes desafortunadamente porque sufrieron un microsueño. Bueno, ese micro viene de prefijo, que es algo muy leve, que es un sueño que dura menos de un segundo y que desafortunadamente desestabiliza a los conductores y ha ocasionado muchas tragedias. Pero esa palabra micro
viene de que es muy pequeño, el símbolo es este símbolo que es un símbolo, una letra griega, que se llama mu, pero bueno, no es lo importante saber cómo se llama esa letra, pero saber o relacionar que un micro es 10 a la menos 6. Cuando hablamos, por ejemplo, de un microsegundo, hablamos de 10 a la menos 6 microsegundos, es algo muy pequeño, eso es coger un segundo de tiempo y dividirlo en 1.000.000 de partecitas, y una de esas es un microsegundo. Es algo demasiado pequeño, algo, un tiempo muy, muy, muy corto. También se encuentra el nano, lo que se habla de la nanotecnología. En la actualidad, los desarrollos tecnológicos se han venido realizando en estas dimensiones de los nanómetros, que es una cantidad muy pequeña. Un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, o coger un metro de longitud y ese metro dividirlo en pedacitos. ¿En cuántos? En 1.000.000.000 de pedacitos, y coger solamente uno. Es una cantidad, una longitud muy pequeña, pero en la actualidad la tecnología a nivel mundial se desarrolla en estas magnitudes. Cantidades más pequeñas que el nano es el pico, el símbolo es una P minúscula, y si hablamos, por ejemplo, de metros, un picómetro es 10 a la menos 12 metros. Seguimos a unidades muchísimo más pequeñas, que es el femto, que su símbolo es la F minúscula, y es 10 a la menos 15. Tenemos el ato, ya son cantidades tan pequeñas que se usan para medir distancias interatómicas, de pronto distancias entre el núcleo de un átomo y los electrones del átomo, o distancias entre un orbital y otro. Son cantidades muy pequeñas si hablamos de longitud. El atómetro, su símbolo es la A, el atómetro sería 10 a la menos 2, a la menos 18, es decir, que un atómetro sería 10 a la menos 18 metros. Lo que quiero que veamos es que en la medida en que el exponente se hace más negativo, la cantidad que representa es mucho menor. Caso contrario, en la medida que el exponente se hace más positivo, la cantidad que representa es mucho mayor. Pero bueno, iremos a ver cómo podemos hacer unos ejemplos que relacionen las transformaciones de unidades teniendo en cuenta estos prefijos del sistema internacional. Entonces, por ejemplo, tenemos este ejercicio: convertir 3 millones de segundos, recordemos que la S representa segundos, con prefijos del sistema internacional. Es decir, nos están pidiendo que en vez de decir 3 millones de segundos, digamos eso con los prefijos del sistema internacional. Entonces, aquí tenemos en la parte derecha de la pantalla la tabla de los prefijos del sistema internacional. Tenemos el iota, el zeta, el hexa, el peta, el tera, el giga, el mega, el kilo, el hecto, el deca, la unidad fundamental, el deci, el centi, el mili, el micro, el nano, el pico, el femto, el ato, el septo y el yocto. Y aquí sus respectivos símbolos, y aquí las potencias de 10 que representan. Entonces, bueno, decimos 3 millones de segundos, 3 millones de segundos es equivalente a 3 por 1.000.000 de segundos. Si usted multiplica 3 por 1.000.000, le da 3 millones, es decir, lo que quiere decir que estas dos cantidades en ambos lados de la ecuación o de la expresión son las mismas. O sea, que es lo mismo decir 3 millones a decir 3 por 1.000.000. Entonces voy a volver a reescribir. Voy a volver a reescribir esta parte. Solamente que en vez, voy a ver, igual a 3 por, y en vez de escribir 1.000.000, voy a escribir este millón como una potencia de 10. Y este es una potencia de 10 que tiene un 1, ¿y cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. El que nos ayudó ahí lo hizo muy bien. Es 3 por 10 a la 6 segundos. Entonces, voy a volver a escribir esta expresión, 3 por 10 a la 6, pero en vez de escribir 3 por 10 a la 6, miro que 10 a la 6, voy y busco la tabla donde dice 10 a la 6. Alguien que me diga cuál es el prefijo de la potencia 10 a la 6, por favor. Es mega. Mega. Mega, perfecto, Mega. muy bien. Entonces, son los megas. Entonces, en vez de escribir 3 por 10 a la 6, voy a escribir mega. Y la unidad que tenía antes era segundos. Es decir, que eso equivale a 3 megasegundos. Como conclusión, 3 millones de segundos equivalen a 3 megasegundos. Entonces, en vez de estar escribiendo toda hora tantos ceros, y eso que eso es un número pequeño para la ciencia, porque cuando medimos, por ejemplo, tiempos, por ejemplo, en astronomía, esto no es nada, absolutamente nada.
pero en vez de estar escribiendo 3 millones de segundos, es más fácil escribir 3 M mayúscula, S minúscula, que significa 3 megasegundos. Megasegundos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguien que se haya confundido en algo que quiera que le aclare otra vez alguna parte? Profe, esto último, por favor, lo último que estamos viendo. Claro que sí. Entonces, como conclusión, ya sabemos que este 10 a la 6 era mega, el símbolo es la M mayúscula, entonces en vez de colocar 10 a la 6, coloqué la M mayúscula y coloqué la misma unidad que había anteriormente. Estamos hablando de segundos, coloqué segundos. Entonces es igual a 3 megasegundos. Entonces, como conclusión, 3 millones de segundos es igual a 3 megasegundos. O sea, es lo mismo decir que el viaje de aquí a, no sé, a Argentina, por decirlo de alguna manera, en carro, se demora 3.000, perdón, se demora 3 millones de segundos, a decir que el viaje de aquí a Argentina en carro se demora 3 megasegundos. Es decir, estas dos expresiones son equivalentes. Es mucho más fácil trabajar con esto que tiene menor extensión, que es más fácil de comprender, que estar escribiendo tantos ceros. Entonces, los prefijos nos ayudan a simplificar las expresiones cuando estamos tomando medidas. En vez de escribir 6 ceros y después la letra S, es mejor escribir 3, la M mayúscula de megas y después la letra S minúscula de segundos. En pocas palabras, 3 millones de segundos equivalen a 3 megasegundos. 3 megasegundos. Vamos a hacer otro ejemplo para que pronto podamos aclarar algunas dudas que puedan persistir. Vamos a suponer que nos van a mandar a convertir ahora no 3 millones, sino 3.000 millones de segundos. Miren que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. 3.000 millones de segundos, convertirlos a una expresión con prefijos del sistema internacional. Entonces, ¿qué digo acá? Bueno, digo que 3.000 millones de segundos es equivalente a 3 que multiplica a 1.000 millones de segundos. ¿Sí? Eso es equivalente. Es equivalente. Pero ahora lo que voy a hacer es volver a reescribir esta expresión y vuelvo a escribir esto es igual a 3 por, y en vez de escribir 1.000 millones de segundos, coloco la expresión correspondiente a 1.000 millones en una potencia de 10. Entonces, démonos cuenta que eso es un 1 y ¿cuántos ceros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que esto es 3 por 10 a la ¿cuánto? A Pues la giga. a la 9. Exactamente, muy bien. Y le coloco el símbolo de los segundos porque estamos hablando de segundos. Entonces, por último, voy a volver a escribir esta expresión. Voy a volver a escribir esta expresión. Entonces coloco que esto es igual a 3 por, pero en vez de escribir 10 a la 9, me voy a la tabla, como nos dijo el compañero ahorita, y miro cuál de estos prefijos equivale a 10 a la 9. Por favor, confírmeme qué fue lo que nos dijo el compañero. ¿Cuál de todos esos Giga. prefijos, giga, como decía el compañero que nos ayudó, ese giga? Míralo acá. 10 a la 9 es giga y el símbolo es la G mayúscula. Entonces, en vez de escribir 10 a la 9, coloco la G de gigas y la S de segundos. Como conclusión, cuando yo digo 3.000 millones de segundos, es equivalente a decir 3 gigasegundos. Entonces, des en cuenta de la facilidad que hay de escribir 3 G mayúscula y S minúscula. En vez de escribir 3, adicionalmente 9 ceros y después el símbolo de los segundos. Entonces, lo que hace el prefijo del sistema, los prefijos del sistema internacional es ayudarnos a expresar las medidas que sean mucho más grandes o mucho más pequeñas de la unidad fundamental. Cuando me refiero a unidad fundamental, me refiero si es al metro, si es al gramo, si es al segundo, lo que sea. Estos prefijos nos ayudan a expresar mejor ese tipo de unidades que son o muy grandes o que son muy pequeñas. Bueno,
Vamos a ver si parece que nos escribieron algo acá. Vamos a mirar si no, no. No, pensé que habían escrito algo en el chat. Mm, no, pensé que me estaban escribiendo. Bueno, miremos este ejemplo ahora. Vamos a hacer conversiones de un prefijo a otro prefijo. ¿Sí, perdón? Profe, yo hago una pregunta. Claro. Pues donde fueran 30 millones, ¿cómo se haría? Porque 30 millones tiene 7 ceros, entonces ahí no aparece pues como un prefijo que tenga 7 ceros. Pues sí, Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Vamos a suponer que fueran 30 millones. 30 millones, ¿cómo lo podemos expresar? Como 30 por 1.000.000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí me voy a entender? 30 millones. Voy a tratar de hacerlo. A ver acá. Miremoslo acá. Miremoslo acá. Entonces, aquí son 3.000.000.000. Vamos a suponer, voy a hacer algo aquí rápidamente, que fuera 30 millones. Listo, ahí están 30 millones. Entonces, 30 millones, yo lo puedo expresar como si fueran 30, lo puedo expresar como si fuera 30 por 1.000.000. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque sé que 1.000.000 equivale a ¿cuánto? A 10 a la ¿cuánto? A 10 a la 6. ¿Sí? Y yo sé que 10 a la 6 es megas. O sea que yo puedo decir que 30 millones es 30. Un segundito acá, por favor, mientras arreglo esto. 30 por 10 a la 6. O sea que 30 millones es igual a 30 megas segundos. Bueno, no, estamos hablando de segundos, ¿no? Listo, ahora sí. O sea que 30 millones equivale a 3 megasegundos. Entonces, ella nos dice, ¿qué pasaría si tenemos 30 millones de segundos, convertirlos a una expresión con el prefijo del sistema internacional? Entonces, lo que decimos, bueno, 30 millones de segundos es equivalente a 30 que multiplica 1.000.000. ¿Por qué lo hice de esa manera y no por 3 por 10 millones? Porque como lo dijo ella, 10 millones es 10 a la 7 y no hay ningún prefijo que diga 10 a la 7. Yo busco 1.000.000 y lo puse 30 por 1.000.000 porque sé que 1.000.000 es igual a 10 a la 6 y 10 a la 6 es mega. Entonces lo que hago es volver a escribir la expresión de acá. Digo 30 por 1.000.000 es 10 elevado a la 6 segundos y lo vuelvo a escribir como 30 multiplicado, sé que 10 a la 6 es acá los megas, cuyo símbolo es la M mayúscula, entonces queda que 30 millones de segundos equivale a 30 megasegundos. Entonces, si me dice entender. pero bueno, entendí por qué hay que colocar el millón. O sea, es que tú tienes que buscar la manera de multiplicar el 3 por una potencia de 10. Si tú lo multiplicas 3 por 10 millones no te va a dar. ¿Por qué? Porque 10 millones tiene 7 ceros. Entonces quedaría 3 por 10 a la 7. Y en la tabla del sistema internacional no hay ningún prefijo relacionado con 10 a la 7, sino que después de 10 a la 6 se va a 10 a la 9. 10 a la 6 es 1.000.000. ¿Sí? Por eso es que lo multipliqué por 1.000.000 y entonces me tocó colocar 30 por 1.000.000. Si tú fueras colocado 3 por 10 millones, también te da 30 millones. Pero 10 millones es 10 a la 7. Y cuando llegaría aquí a 10 a la 7. Pero como aquí no hay ningún prefijo relacionado con la potencia 10 a la 7, no me serviría. Entonces lo que hago es, en vez de multiplicar 3 por 10 millones, lo que hago es multiplicar 30 por 10 por 1.000.000, sabiendo que 30 por 1.000.000 me da los 30 millones de la expresión que tengo y que 1.000.000 está relacionado con el prefijo de 10 a la 6, que es el mega. Entonces, 30 millones en este caso de segundos equivalen, aquí me equivoqué, equivalen a 30 megasegundos. ¿Sí?
equivalen a 30 megasegundos. ¿Por qué? ¿Por qué lo multipliqué por 1.000.000? Porque 1.000.000 es 10 a la 6. Y 10 a la 6 está relacionado con el prefijo mega. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado? Y lo voy a hacer. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si en vez de multiplicarlo 30 por 1.000.000, lo multiplico 3 por 10 millones? ¿Sí? ¿Qué pasa? Digo, listo. Esto es 30 por 10 millones. Esto acá es 7. En un segundito. Acá. ¿Qué pasaría si yo lo fuera hecho así? Convertir 30 millones de segundos con prefijos del sistema internacional. Entonces digo, bueno, 30 millones de segundos es equivalente a 3 por 10 millones, ¿cierto? Porque 3 por 10 millones de segundos equivalen a 30 millones de segundos. 3 por 10 millones es 30 millones, perdón. Ahora entonces lo que hago es volver a escribir esto, pero como una potencia de 10. Entonces esto es 3 por, y en vez de escribir 10 millones, voy a escribir la potencia de 10 relacionada con 10 millones. ¿Cuántos ceros tiene el 10 millones? 1, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que eso sería igual a 3 por 10 a la 7 segundos. Pero aquí, ¿hay alguna potencia relacionada con 10 a la 7? No. No la hay. Oh, Entonces, como no la hay, a mí esa no me sirve. A mí, yo quedaría hasta ahí, no me sirve. Yo la quiero es nombrar con respecto a un prefijo del sistema internacional y el que está más cerca es 10 a la 6. Entonces lo que hago es, yo sé que 10 a la 6 es 1.000.000. Entonces, en vez de expresar el 30 millones como 3 por 10 millones, lo expreso como 30 por 1.000.000. Por eso fue que escogí mejor 1.000.000 y lo vuelvo a escribir. 30 por 1.000.000 tiene 6 ceros por 10 a la 6 segundos. Lo vuelvo a escribir 30 por 10 a la 6 es mega. Luego aquí megasegundos. Entonces 30 millones de segundos equivalen a 30 megasegundos. No sé si fue un poco Profe, confuso. Señor, o sea, es como, no, entonces sería como uno jugando con, por así decirlo, con los ceros, poniendo los dos para que le den, pues sí, para que le den. exactamente. Como Así que es. el que más se acerque a los ceros, profe, Sí, es exactamente el que más se acerque. El que más se acerca. Así como dice acá, el 10 a la 7 no me sirve, el que más se acerca es 10 a la 6, entonces 10 a la 6 es mega. Entonces, a partir de ahí, saqué que 30 millones de segundos equivalen a 30 megasegundos. Muy bien. Así es. Así es. gracias, Ahora profe. miremos, vale, miremos este ejemplo ahora a ver, este no era. Bueno, miremos ahora este, pero ya no con unidad de tiempo, que eran los segundos, sino con una unidad de masa. Aquí en este ejercicio nos piden convertir 6 kilogramos a megagramos. Recuerden que la K minúscula, miremos la K minúscula, equivale al prefijo kilo. Y la G es la representación de los gramos. Entonces, por eso digo, convertir 6 kilogramos a M mayúscula, G minúscula. La G minúscula representa gramos. Estamos hablando de masa. Y la M mayúscula, si la buscamos nuevamente acá, representa el prefijo mega. Entonces, por eso dice 6, convertir 6kg a mg mayúscula. Convertir 6 kilogramos a megagramos. Entonces, miren cómo se hace ese tipo de procedimientos para realizar la conversión. Aquí vamos a, lo primero que hacemos es colocar la unidad, la magnitud de la unidad inicial, es decir, el 6, multiplicado por, miramos el prefijo de la unidad inicial, que es, en este caso sería el kilo, y nos vamos a la tabla y sabemos que kilo es 10 a la 3, o 1000, porque 10 por 10 por 10 es 1000. Entonces, este 10 a la 3 lo colocamos en el numerador del factor de conversión, y esta letra A vamos a darla con una división, como si fuera una división. Es decir, que el prefijo de la unidad a la que queremos convertir va a ir en la parte inferior. La potencia del prefijo, la potencia de 10 del prefijo de la unidad a la que queremos convertir va a ir en la parte inferior del factor de conversión. En este caso buscamos acá, o sea, el prefijo de megas lo vamos a colocar en esta parte de acá, en la parte de abajo. Entonces, megas, buscamos en la tabla
Y mega se encuentra acá, 10 a la 6. O sea que ese 10 a la 6 lo vamos a colocar en la parte de abajo del factor de conversión. Y el resultado de esta operación ya la vamos a encontrar en megámetros. Es decir, en la unidad a la que queríamos convertir nuestra medida. Y ya solamente nos queda operar 6 por 10 a la 3 dividido en 10 a la 6. Recordemos que las fracciones, eso es un fraccionario, representan una división. Entonces estoy dividiendo 10 a la 3 entre 10 a la 6. No sé si se acuerdan de las propiedades de la potencia. Aquí tenemos una división de dos potencias. Pero hay una particularidad. Y es que estas dos potencias, recuerden que el número grande, que está en color negro, es la base. Y el número pequeño, que está en color verde, es el exponente. Estas dos potencias tienen igual base, porque son de base 10. Entonces, cuando tengo, según las propiedades de la potenciación, cuando tengo una división de potencias de igual base, supongo que se usan una potencia y esta es otra, miren que aquí la base es A, aquí también la base es A, eso puede ser cualquier número. El asunto es que estos dos van a ser siempre iguales. Entonces estoy haciendo una división de potencias de igual base. Según las propiedades de la potencia, eso es igual a la misma base, que es A la misma base, elevado a la resta de los exponentes, el de arriba menos el de abajo. En ese orden de ideas, aplicando esta misma propiedad a la conversión que estamos haciendo de unidades, eso es igual a 6, y en esta división dejo la misma base que es ¿cuánto? 10, de 6 por 10, elevado a la ¿qué? A la 3 menos 6, mire, a la 3 menos 6. Y el resultado me va a dar en megagramos. Entonces termino haciendo esta operación que me hace falta. O sea que esto es igual a 6 por 10 a la 3 menos 6. ¿Quién me ayuda, por favor, diciéndome cuánto es 3 menos 6? Menos 3. Muy bien, Menos 3. perfecto. Menos 3, exactamente. Entonces, esto queda 6 por 10 a la menos 3 megagramos. Como conclusión, 6 kilogramos equivalen a 6 por 10 a la menos 3 megagramos. ¿Qué es lo difícil de esta metodología? Bueno, aplicar las propiedades de la potenciación cuando específicamente estoy dividiendo potencias de igual base. De pronto, no sé, algunos no se acordaban, algunos lo vieron o algunos no lo vieron, pero aquí les estoy explicando que las potencias tienen una base y un exponente. Y cuando yo estoy dividiendo potencias que tienen la misma base, yo puedo solucionar eso más fácilmente. ¿Cómo? Dejo la misma base y lo único que hago es restar los exponentes, el de arriba menos el de abajo, como lo hice acá. Estoy dividiendo dos potencias de base 10. Pues entonces el resultado de esta división es dejar la misma base 10 elevado a la resta de los exponentes, es decir, 3 menos 6. 3 menos 6 da menos 3, entonces esto da 6 por 10 a la menos 3, y esto ya da en megagramos, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda relacionada con este ejercicio? No, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un último ejercicio. Bueno, de pronto no un último, pero sí vamos a hacer ya los últimos, pero aplicando lo mismo para que no se generen confusiones. Vamos a convertir desde una unidad fundamental a una unidad con prefijo, a una escala con prefijo. Es decir, acá nos piden, vamos a convertir 3S minúscula a G mayúscula S minúscula. ¿Qué significa esto? Dice convertir 3 segundos a, miremos la G. La G está por acá. Y es el prefijo giga o giga, como quiera decirlo. En inglés se dice giga, en español giga. Entonces nos piden convertir 3 segundos a gigasegundos. De 3 segundos a gigasegundos. Entonces, lo primero que hacemos es tomar la magnitud de la unidad de la medida inicial. Entonces colocamos aquí el 3. Multiplicado por, colocamos el factor de conversión. Recordemos, el prefijo de la unidad inicial va en la parte de arriba. Y el prefijo de la unidad a la que vamos a convertir va en la parte de abajo. Entonces yo lo que miro es que, ¿qué prefijo tiene este? No tiene nada de prefijo. No tiene prefijo, porque esta es la unidad fundamental, segundos. Entonces me voy a la tabla
donde dice cuando no tiene prefijo. Mire aquí, kilo, hecto, deca, sin prefijo. Es 10 a la 0. Ese 10 a la 0 lo coloco en la parte superior del factor de conversión. Ahí está. Y en la parte inferior, recordemos que esta A representa como si fuera una división, o sea que este prefijo de esta potencia de 10, de este prefijo, va en la parte inferior del factor de conversión. Entonces, voy a buscar en la tabla, este prefijo, la G mayúscula, yo lo señalé ahorita, y miremos acá la tabla, la G mayúscula está acá, y es el prefijo giga o giga, y equivale a una potencia de 10 a la 9. Ese 10 a la 9 lo coloco aquí en la parte de abajo, y el resultado de esta operación ya me da en gigasegundos. Entonces, lo último que me hace falta es operar estas operaciones. Entonces digo, listo, entonces me acuerdo nuevamente de las propiedades de la potenciación cuando estoy dividiendo potencias de igual base. Entonces voy a aplicar esto a esta división que está acá. De resto lo voy a dejar igual. Entonces digo, listo, esto es igual a 3 de acá, que multiplica a, ¿cómo se hace esta división? Dejo la misma base que es el 10, entonces 3 por 10, y resto los exponentes. El de arriba menos el de abajo. Entonces queda 3 elevado a la 3 por 10 elevado a la 0 menos 9. ¿Alguien que por favor nuevamente me ayude? ¿Cuánto es 0 menos 9? Menos 9. Perfecto, perfecto. Y entonces esto me va a dar, ya esto me da en gigasegundos. Entonces esto es igual a 3 por 10 a la menos 9, como muy bien me ayudaron, gigasegundos. Como conclusión, 3 segundos equivalen a decir a 3 por 10 a la menos 9 gigasegundos. 3 segundos equivalen a decir 3 por 10 a la menos 9 gigasegundos. De pronto, ahorita no estamos viendo tanta utilidad, pero quiero es que aprendamos la metodología, porque es que hay medidas tan grandes que a veces expresarlas en la unidad fundamental se vuelve muy complicado, y es ahí cuando los prefijos del sistema internacional nos ayudan a ahorrar trabajo. De pronto ahora no se ve, pero lo que quiero ahora es que aprendamos la metodología con el cual podemos convertir de un prefijo a otro prefijo del sistema internacional. Bueno, entonces vamos a hacer un último ejercicio relacionado mucho con lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar a veces, a comerciar en algunas otras ocasiones, pero yo contraté acá en mi internet para las clases virtuales un internet de 30 megas, como uno lo llama así, un internet de 30 megas. Entonces, me dio la curiosidad de ver cuáles eran las unidades fundamentales del internet, y son los bits por segundo. Entonces, cuando usted contrata, si usted contratara mi mismo internet, usted tendría una velocidad de 30 megabits por segundo. Y vamos a convertirlo eso a bits por segundo. ¿Qué significa bits? Un bit es un dato que puede ser un 1 o un 0. El computador y los celulares, el computador, el celular, las tablets que tenemos, relojes inteligentes, etcétera, etcétera, trabajan de forma binaria. Es decir, el computador, el celular solamente entiende unos y ceros. Y él recibe muchos unos, muchos ceros en cadena. Entonces él ve 1, 1, 0, 0 y él sabe esa combinación que representa. Pero él solamente entiende unos y ceros. Entonces, un bit es un dato que puede ser un 1 o un 0. Entonces, cuando estamos hablando de bits por segundo, estamos hablando de cuántos datos puede recibir el computador en un segundo. ¿Cuántos datos de internet puede recibir mi computador en un segundo o mi celular en un segundo? Entonces, yo contraté un internet de 30 megabits por segundo. Vamos a transformar eso a bits por segundo, a ver cuántos datos le llegan al computador cada segundo para que ustedes y yo nos podamos comunicar por estas clases virtuales. Entonces, ¿cómo hacemos la transformación? Nuevamente,
colocamos la magnitud de la unidad inicial. Entonces colocamos el 30 multiplicado por el factor de conversión. ¿Qué va en la parte de arriba? En la parte de arriba va la potencia de 10 relacionada con el prefijo de la unidad inicial. En este caso es la M mayúscula. Lo podemos buscar en la tabla, y vemos que la M mayúscula se encuentra acá. M mayúscula. Y está relacionada con los megas. Por eso es que dicen un internet de 30 megas. Se tendría que decir, para decirlo de forma correcta, un internet de 30 megabits por segundo. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo que podemos ver en la tabla es que los megas están relacionados con una potencia de 10, que es 10 a la 6. Ese 10 a la 6 lo coloco en la parte de arriba del factor de conversión. 10 a la 6. Listo, recordemos que esta es como una división, es decir, que lo que va el prefijo o la potencia de 10 del prefijo de la unidad a la que vamos a transformar la magnitud se va a colocar en la parte de abajo del factor de conversión. Entonces vemos acá que bits por segundo, ¿qué prefijo tiene? Alguien que por favor me ayude si puede hacerlo. ¿Qué prefijo tiene la unidad bits por segundo? ¿Alguien lo pudo ver? Bueno, si no lo pudieron ver es porque realmente no hay ningún prefijo. ¿Sí? Si ustedes ven acá, BPS y el prefijo aquí es la M mayúscula. Aquí tenemos BPS, pero no hay ningún prefijo. Entonces nos vamos al lugar de la tabla donde no aparece prefijo. Dice acá sin prefijo. Y está relacionado con una potencia de 10, que es 10 a la 0. Entonces este 10 a la 0 es el que voy a colocar aquí en la parte de abajo del factor de conversión. Entonces coloco 10 a la 0. Y el resultado que yo obtenga, voy a obtenerlo en bits por segundo, que es la unidad a la que quiero transformar la medida. Entonces lo único que me hace falta es operar esta expresión, o sea, al 30, el 10 a la 6 y el 10 a la 0. Entonces, lo que puedo reducir es esta división de potencias de 10. ¿Cómo? Teniendo en cuenta las propiedades de la potenciación, que dice que cuando estoy dividiendo potencias de igual base, aquí la base es la A, como tienen igual base, el resultado es igual a la misma base, que es A, elevado a la resta de los exponentes, el de arriba menos el de abajo. Entonces, aplicando esto acá, ¿cómo queda? Esto es igual a 30 por 10 elevado a la ¿qué? A la 6 menos 0. Y el resultado me da en ¿qué? Me da en bits por segundo. Me da en bits por segundo. Y sencillamente opero 6 menos 0, que es 6. Quiere decir que esto es igual a 30 por 10 a la 6 bits por segundo. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que 30 megabits por segundo equivalen a 30 por 10 a la 6 bits por segundo. Y recordemos que 10 a la 6 es 1.000.000. 10 a la 6 es un 1 con 6 ceros. Es decir, 1.000.000. Y 30 por 1.000.000 me da 30 millones. O sea que 30 megabits por segundo equivalen a 30 millones de bits por segundo. Es decir, que para que usted y yo podamos comunicarnos a través del Internet, el computador suyo o el celular suyo y el Internet mío, más que todo, está recibiendo 30 millones de unos y ceros en diversas combinaciones cada segundo. O sea, cada segundo a este Internet que me está llegando a mí, ese Internet le inyecta a mi computador 30 millones de unos y ceros cada segundo. O sea que a los 2 segundos ya lleva 60 millones de unos y ceros. A los 3 segundos, 90 millones de unos y ceros. A los 4 segundos, 120 millones de unos y ceros. ¿Y todo esto con qué propósito? Con el propósito de que nos podamos comunicar.
Entonces, quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que hagamos un ejercicio. Usted en este momento le va a preguntar a alguien que sepa de su casa, o si usted sabe, cuántos megas es la capacidad de su internet. ¿Sí? ¿Cuántos megas? Y lo va a transformar a bits por segundo, así como yo lo hice en la pantalla. Y los que quieran, o el que quiera, me puede compartir el resultado que obtuvo. Antes de eso, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a la solución de este ejercicio? No, Bueno, profe. entonces traten de preguntar cuánto es la velocidad de su internet y va a hacer este procedimiento. Y por favor, si puede, le tomo una foto y me lo manda aquí al WhatsApp a ver qué tal, cómo lo hizo. Cualquier duda, cualquier inquietud que tenga, me la puedo hacer. Voy a dar 5 minutos o menos para ver quién nos ayuda con eso. ¿Listo? Perdón. Ahora, no sé. Menos porque ya se va a acabar la hora. Pero ¿alguien sabe de los que está acá cuánto es la velocidad de su internet? ¿Alguien de pronto le pregunta al papá, a la mamá, a alguien, cuánto es la velocidad del internet de acá? Puede ser menos de 30, puede ser 5, puede ser 3, puede ser mayor a 30. ¿Alguien sabe ese dato de dónde está conectado? Profe, yo 10 megas. 10 megas. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuántos serían los números de datos que le llegan al computador cada segundo? Bueno, en vez de colocar aquí 30, es casi lo mismo, colocamos 10. Entonces sería 10 por 10, 10 por 10 a la 6. O sea que el resultado de 10 megas sería 10 por 10 a la 6 bits por segundo. O sea que a nuestro compañero, para poder conectarse, le llegan al computador o al celular 10 millones de unos y ceros cada segundo. Entonces, para que tengamos en cuenta, y muchísimas gracias por el dato, cada vez que contratemos un servicio de celular, podamos entender cómo se mide la velocidad que nos están vendiendo, porque esas son las velocidades de Internet, son las velocidades en las que viajan los datos o los contenidos desde la web hasta su computador o tableta o smartphone, lo que sea. La velocidad de estos datos se mide en megabits por segundo, o sea, en megas. Entonces, si usted dice, no, yo tengo un plan de datos de 10 megas, eso quiere decir que cada segundo a su dispositivo o a sus dispositivos le están llegando 10 millones de datos cada segundo, cada segundo. Bueno, muchachos, alguien para terminar, y con eso terminamos, alguien que por favor nos ayude y nos diga algo que haya aprendido en la clase del día de hoy, ¿listo? Cualquier cosa que haya aprendido el día de hoy. ¿Quién se anima? Algo. Ay, perdón, mira, Julián, qué pena, no había visto el chat. Julián no, me hizo el favor, me dijo, en mi casa son 16 megas. O sea que en la casa de Julián García llegan 16 millones de datos, o sea, 16 millones de unos y ceros cada segundo. Muchas gracias, Julián, es que no lo había visto. Bueno, alguien antes de terminar, quien nos quiera ayudar a decir qué aprendió en la clase del día de hoy, por favor. Nadie aprendió nada, 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 nada. Profe, yo he notado que hay muchas maneras de convertir las unidades. Pues sí, yo Muchísimas gracias, sí. como una o así, pues medio sabía y ahora sé como tres. Entonces sí, hay muchas Excelente. maneras. Muy bien, Karen, muchas gracias por participar. Sí, exactamente, o sea, no hay un método solo. Y si ustedes de pronto buscan en internet, van a encontrar otros más. ¿Y cuál es el mejor? El que a usted le parezca más fácil, sí, pero no hay ningún método único. Hay varios métodos. Muchísimas gracias nuevamente, Karen, y muchísimas gracias nuevamente para todos. Ya son las 11:20. Entonces, mañana tenemos clase a las 9 y vamos a ver algunas aplicaciones más del Sistema Internacional de Unidades.
Siendo así, muchísimas gracias a todos por haber participado el día de hoy. Recordemos que vamos a grabar, ya esta clase está siendo grabada, y más tarde o en horas de la tarde yo les voy a compartir la grabación por si acaso usted quiere retomar un tema o ver qué vimos en clase, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.